but now's the time. Alarm goes off, but you feel too weak. Your soul's too heavy for your feet. Bueno, mis aprendizajes en estos 2 días fue sobre el proceso de inyección, el cual es un proceso térmico en donde se transforma el polímero de sólido a líquido, el cual se derrite, y después pasa, se inyecta un molde para darle una forma de acuerdo a lo que se desea, a los requerimientos del cliente. Y bueno, lo que aprendí en la empresa de IEMCO fue muy enriquecedor para mí, porque aprendí sobre los envases que se utilizan en la industria alimentaria. Este envase se hace básicamente de PET por la estética que tiene. Las tapas que se utilizan son en base de propileno, y los liners, que son los que se desprenden del envase antes de abrirlo, están compuestos de PET y de aluminio. Bueno, yo les voy a hablar del ciclo de inyección. El primer proceso es el cierre del molde, en donde pasa de la posición máxima de separación a estar pegada a la platina. Después de ese cierre de molde se pasa a la primera inyección. Cabe recalcar que el volumen que se dosifica debe ser exactamente el del molde para evitar problemas de calidad. Después de esa primera inyección viene una fase de sostenimiento. En esa fase de sostenimiento se inyecta un poco más de plástico una vez que el molde ya ha sido llenado en la primera inyección, para darle las características físicas y mecánicas que el cliente nos está pidiendo. Y después de esta fase de sostenimiento viene el proceso de refrigeración, que únicamente consiste en dejar enfriar el plástico dentro del molde para que este ya se solidifique y pase de líquido a sólido. Aunque ese proceso que más se tarda, por lo tanto también se aprovecha para cargar el lucillo una vez más y dejar ya lista la siguiente inyección para el siguiente ciclo. Después de este proceso de refrigeración sigue el proceso de botado, en donde ya puede ser por medio de aire o por medio del mismo sistema de botamiento de pistones que tiene la inyección, en donde la pieza se saca del molde y cae a una tolva donde un operador la recoge. Y por último ya está el proceso de apertura, en donde el lado fijo se queda donde está y el lado móvil se desplaza hasta su altura máxima, y después se vuelve a reiniciar el ciclo con la fase de cierre. Hola, yo soy Miguel y les voy a presentar lo que es una máquina de inyección, que es lo que estuvimos viendo estos 2 días. Una máquina de inyección funciona por medio de hacer el derretimiento de los pellets en el cañón, retrocediendo el lucillo para dejar una cámara con suficiente material para hacer la extrusión hacia un molde. Después de hacer el derretimiento se mide el volumen necesario para cada una de las piezas y cada uno de los 2 moldes. Si se tiene menor volumen salen las piezas cortas, si es mayor volumen salen las piezas con flash. Entonces se tiene que medir muy bien el desplazamiento con el cual se hace la inyección. Las máquinas pueden ser mixtas, hidráulicas o eléctricas. Normalmente son mixtas. Estas lo que sucede son que el molde se cierra por medio de un motor eléctrico y la inyección del plástico es por medio de sistemas hidráulicos. El motor de rotación del lucillo es hidráulico y el empuje del lucillo también es hidráulico. Bueno, mi nombre es Víctor y en estos 2 días lo que más me llamó la atención de todo lo que aprendimos fue cómo funciona el molde y qué es el molde. Bueno, a grandes rasgos, el molde es un conjunto de placas que es donde se va a inyectar el plástico y es donde vamos a obtener nosotros el producto que estamos buscando después de la inyección. Ahora, este molde se va a montar en las platinas. En la fija va a ir una placa y en la platina móvil va a ir la otra placa. En la platina fija se va a montar la placa que contiene lo que se conoce como cavidad, que es aquella placa que es lo que le va a dar forma al producto. Y en la platina móvil vamos a montar lo que es la placa que contiene lo que se le conoce como corazón. El corazón lo que va a hacer es, cuando se inyecta el plástico a la cavidad, lo va a presionar para poder darle la forma que nosotros queremos. Una vez que se termina ese proceso, se van a abrir las 2 placas y se va a obtener el producto que estamos deseando. Ahora, es importante también, bueno, algo de lo que aprendí también, es que es importante inyectar la cantidad necesaria de volumen, ni más ni menos.
¿Por qué? Porque si inyectamos más volumen del requerido, vamos a tener rebaba en el producto. Y si inyectamos menos, el producto va a salir de muy baja calidad. Durante lo que estuvimos viendo ayer y hoy, una parte importante es el molde. El molde puede haber de dos tipos. Uno es en el que se va calentando durante todo el proceso que entra después de la inyección hasta que llega a la cavidad por medio de termopares. Esos termopares se van calentando para que se mantenga líquido durante todo el proceso hasta que llega a la cavidad, y en la cavidad se va enfriando por medio de agua para que conforme se vaya llenando se vaya enfriando y se pueda ir moldeando y haciéndose rígido para ya después abrirse y sacarse. El otro es por medio se le llama frío, que tiene que estar, no se le va calentando por termopares, pero se va haciendo rígido durante todo el proceso, igual por la cavidad, pero a ese se le tiene que estar sacando el residuo a mano, y pues eso ya es como lo que sobra, ya no se puede utilizar. El molde a veces puede ser, como vimos hoy, puede ser más caro que el mismo proceso de inyección, y eso se debe a la calidad o qué tan bueno quieres que sea el molde comparado con la inyección, que es la misma. Mi nombre es Ian Gutiérrez y voy a hablar sobre los parámetros o aspectos que se deben de tener en cuenta para la inyección de moldes. Cuando se empieza el ciclo tenemos que mantener una presión constante, de lo contrario el molde se puede salir el plástico. Tenemos que controlar la temperatura y asimismo la velocidad en que se mueve el lucillo y la distancia que se tiene que recorrer el lucillo para poder llenar de manera eficiente y en el mismo punto que necesitamos llenar el molde con cierta cantidad de volumen. Debe ser muy preciso, de lo contrario o se va a llenar de más o se va a llenar de menos y vamos a tener digamos que un objeto, un producto terminado no adecuado para lo que nosotros requeramos entregar a nuestro cliente. Por otro lado, tenemos que mantener también el molde en buen estado, con buenos mantenimientos, checar que tengamos suficientes ejector plates, ejector pins, por en caso de que lleguen a fallar, porque puede ser por causa de desgaste, que tengamos que estar checando el molde constantemente o mantener un cierto ciclo o periodo de revisiones para que nuestra máquina esté funcionando al 100%. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que vimos el día de ayer. Estuvimos viendo todo el proceso de la inyección, lo que pasa dentro del lucillo y todo, y llegamos a una parte que era muy importante, que se llama la cámara. Se le llama la cámara esta parte donde está todo el plástico ya fundido, ya es líquido y que ya está listo para inyectarse al molde. ¿Cómo van midiendo eso? Pues tienen una válvula al final que va permitiendo el paso, una válvula check que nada más va de un lado y hacia el otro lado no permite el paso, y lo que va haciendo es que va dejando pasar el plástico líquido o ya fundido, y en esa cámara se almacena el plástico fundido y se divide en tres partes importantes. Una es la parte de la inyección, que es es el volumen necesario para llenar la pieza. Luego la parte del sostenimiento, que como igual yo lo explicaban antes, pero es el porcentaje, el 1-2% que se requiere para terminar de llenar la pieza, darle el acabado cosmético y que se vea bonito. Y luego queda una parte que se le va a llamar cojín. Esa parte no se inyecta, pero es importante porque eso nos da un cojín, como el nombre lo dice, para la siguiente ocasión que vayamos a inyectar. Entonces es importante eso porque tenemos una parte inyectada en caliente, que va a ser la inyección. Se va a inyectar con este caliente y ya una vez que se está empezando a enfriar, se inyecta la parte de sostenimiento y ya se enfría el plástico en la boquilla y ya no permite que venga para acá, ya tampoco se le inyecta nada más, regresa el lucillo y se repite el ciclo otra vez. Nuestro penúltimo día en la semana aquí en Monterrey, tuvimos la oportunidad de ir a una de las grandes empresas aquí en Monterrey. Ahí tuvimos la importancia, nos dijeron qué tan importante es tener un ambiente controlado para las máquinas en cuanto a la humedad, porque los pellets deben de tener un ambiente controlado porque la humedad nos causa problemas en el plástico final o en el producto final. Además de que para tener un ambiente controlado el aire húmedo es muy peligroso o muy costoso para la empresa porque nos produce varios defectos. En ese caso lo que se hace es poder
secar el aire húmedo a través de un compresor de alta velocidad o de alta presión, y de ahí ya se dividen en las máquinas para no tener ningún problema. Otro detalle que también vimos es que la importancia de tener un control en tanto a inventarios, en cuanto al producto que sale y en cuanto a en el proceso como tal, ya que si no tenemos un control muy estricto, podríamos tener un problema en el producto final o que el cliente no le guste el trabajo. También nos comentaron que los pellets debemos de tener extremadamente cuidado, porque si están contaminados, ya sea húmedos o porque la materia prima viene muy mal, provoca un defecto en la pieza final o en el producto que realmente deseamos. Ayer y el día de hoy conocimos un poco más sobre el proceso de reciclaje de plásticos. Este proceso se lleva a cabo en una máquina que es un molino triturador, en el cual se introducen las piezas de plástico que son desecho, y este molino lo vuelve pellets y finos. Es muy importante separar los finos, que son partículas muy pequeñas de plástico, pues si las metes a un proceso de inyección, con la temperatura se quemarán y dejarán marcas de carbón en nuestra pieza final. Este producto de reciclaje no se puede usar en todas las empresas. Por ejemplo, en las empresas de giro alimenticio está prohibido usarlos por la ley, ya que tienen que tener ciertos estándares de calidad. En el caso de la empresa IEM, que visitamos el día de hoy, sí lo realizaban, pero el producto reciclado lo vendían a otras empresas. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta al momento de reciclar plásticos, pues después de dar 5 vueltas comienzan a perder aditivos, y después de dar 25 vueltas comienzan a perder propiedades mecánicas, por lo que nuestro producto final puede verse afectado. Es por eso que es muy importante mantener los productos reciclados por debajo de un 20% en nuestros procesos de inyección. Esto nos garantiza que tendremos menos de 1% de plásticos que van en su quinta vuelta.